invitamos en primer lugar al doctor José Elise Navarro, quien comentará esta obra desde su experiencia en el ámbito parlamentario. Adelante. Muchas gracias, buenas noches, disculpen que haya llegado tarde. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Palestra y a César Delgado, un gran amigo, por haberme invitado, haberme considerado para la presentación de este libro. Quiero felicitar al doctor Naupari por su libro, no lo he podido leer aún, pero sí lo he revisado y me parece muy oportuno. Y además suma a los sucesivos trabajos que viene presentando en el ámbito académico, creo que es importante. Muy bien, hace unos años César Delgado me pidió que haga la presentación del prólogo de uno de sus libros de Derecho Parlamentario. Entonces me entregó el libro y tenía 1500 páginas. La feria del libro donde se iba a presentar estaba cerca. Y además creo que yo fui el único que leí el libro, ¿no?, para la reunión. Digo esto porque este libro, que se llama La bicameralidad a partir del 2026, reglamentación y análisis crítico, tiene un poco más de 350 páginas. Pero el trabajo de César ocupa 64 páginas, que no es digamos, común en él, ¿no? No es lo que siempre hace, ¿no? Que nos entrega unos muy buenos libros, bastante gruesos, que nos toma bastante tiempo leerlos, pero que los leemos. Bueno, este tiene 64 páginas. Y más temprano que lo llamé para asegurarnos, digamos, a qué hora teníamos que estar acá para hacer la consulta, porque teníamos un poco de confusión. Finalmente llegué unos minutos tarde. Le dije, ¿no? Me parece un excelente trabajo porque en 64 páginas ha condensado y tratado todo lo que yo creo que hay que saber inicialmente para entender este sistema que se nos tiene. Y yo creo que esa es la gran virtud de este trabajo. Ahora, son 64 páginas, pero está dividido en dos partes. Y la primera tiene 7 capítulos. Y la segunda tiene 4 capítulos. Lo más importante del libro está desarrollado en la segunda parte, porque regresando al título, el título del libro es La bicameralidad a partir de 2026, reglamentación y análisis crítico. Porque el tema central del libro, si bien es cierto en la primera parte, trata los temas que son esenciales para comprender el modelo bicameral que nos viene, digamos, las reflexiones de César, el trabajo que ha hecho, está dirigido a analizar de manera crítica los reglamentos que el actual Congreso ha aprobado para que rijan a partir de la instalación del nuevo Parlamento, es decir, la Cámara de Senadores o el Senado y la Cámara de Diputados, que aún no han sido elegidos, ¿no? Lo que a nosotros nos parece realmente una barbaridad, una atropello. Es más, tanto a César como a mí nos invitaron en su momento para participar en la comisión, el comité, el grupo de trabajo, no sé cómo se llamó, el entonces presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Fernando Roquillo, o sea, ahora presidente encargado del Congreso. Nos invitaron para participar en esas sesiones. Y yo inmediatamente respondí, le dije, no señor, en principio no estoy de acuerdo con la bicameralidad porque no es momento de hacerlo. En segundo lugar, el Congreso no debe aprobar los reglamentos de un Congreso que aún no ha sido elegido. Muchas gracias. ¿No? Está bien. No sé quién finalmente participó en esta comisión. Yo creo que, no sé, como documentos de base para debatir cómo van a funcionar en concreto las cámaras que vamos a elegir, no están mal, ¿no? Más o menos tienen el contenido que tienen mayormente el reglamento del Congreso, siempre se somete a debate y finalmente se hace cambios y se define cuál es el texto final. Pero avanzar, digamos, a aprobarlos y además aprobar una reforma constitucional para que eso ocurra, habilitante para que eso ocurra, me parece realmente una atropello. Y no solamente un error, es un atropello, es un acto más, como él dice, de cooptación, este proceso de cooptación, ¿no?, que se ha venido desarrollando desde el Congreso. Cooptación en el sentido de invasión, ¿no?, porque en realidad cooptación tiene otro significado, pero se usa en política como invasión, como
participación progresiva de diferentes ámbitos, digamos, del sector público, en beneficio de grupos que ejercen profesionalmente el poder y que lo van acumulando y van sumando cada vez más elementos que permiten tener cada vez más poder o asegurar cada vez más poder. Bueno, como les decía, el libro se divide en dos partes. La primera es sobre la democracia representativa, el régimen político y los retos de la bicameralidad según la ley 31.988, que es la ley de reforma constitucional. Y aquí César empieza con algo que viene tratando desde hace muchos años, ¿no? En profundidad, que es el tema de la representación política. Lo que nosotros tenemos en realidad es y arrastramos es una crisis de representación política. O sea, hemos entrado a un modelo bicameral, o sea, hemos retornado al modelo bicameral como si esa fuera la solución para los problemas políticos que tiene nuestro país. Y no hemos tratando de resolver, por supuesto, los problemas que existen, el problema de la representación política. Entonces, para eso no se necesitaba una reforma electoral extensa, sino algunas reglas creativas, claras, para forzar la mejora de la calidad de la representación política. Eso es lo que pienso. Hace muchos años, cuando estaba la primera vez que fui a España, rumbo a un curso que hicimos en Portugal, nos encontramos allá con el doctor Abad, que él ya estaba allá y nos recibió como al doctor Danós y a mí como recién bajaditos ahí. Nos reunimos con un constituyente de la Constitución Española de 1978 y nos explicó que para enderezar las cosas, digamos, y ordenar, ¿no? el panorama parlamentario en ese entonces, lo que hicieron es legislar de manera sencilla, pero muy clara, sobre partidos políticos y sobre organizaciones políticas y darle todo el poder administrativo sobre sus integrantes a los grupos parlamentarios en las Cortes Generales, ¿no? Que es el Parlamento Español. Entonces, y eso se me quedó grabado y nos dio algunos documentos donde mostraban cómo así realmente con esas reglas que fueron aprobadas se pudo estabilizar y por muchos años las Cortes Generales, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, pues funcionaron de manera equilibrada, ¿no? y sin problemas de inestabilidad. Después ya lo que ha sucedido después es otra cosa y el proceso actual también. Pero sí, con algunas reglas muy precisas, como por ejemplo la pérdida de la curul cuando un congresista es, digamos, expulsado de su grupo parlamentario o de su partido o renuncia, y el acceso a esa curul por el parlamentario de la siguiente organización política en el resultado de las votaciones, podría ser algo creativo, porque tienen que perder algo. Ocurre que un parlamentario infringe la Constitución, la ley o el reglamento y lo suspende, ¿no? Entra a la Comisión de Ética, a veces debe haber una investigación, a veces lo denuncia, etcétera, pero al final no hay un resultado y las cosas siguen. O sea, el grupo parlamentario se desprende inmediatamente del infractor, no sube ninguna responsabilidad y todo continúa funcionando y evolucionando de esa manera, ¿no? Hay que mejorar la calidad de la representación política, pero los partidos y los grupos parlamentarios, o los partidos representados por los grupos parlamentarios en el Parlamento, tienen que perder algo importante. Si no, esto no ocurre. Bueno, esa reforma no se hizo, o algo así, y otras medidas más no se promovieron, no se debatieron, no se aprobaron. Se quiso aprobar una gran reforma, el doctor Nautari ha hablado de las PASO, por ejemplo, ¿no? Que finalmente no lograron probar si en otros países hubiesen servido o no, yo creo que sí, y ahora tenemos este modelo bicameral que se ha implantado y que ya empieza a funcionar a partir del próximo 8. Y yo creo sinceramente que solamente con un poco de suerte lograremos tener algo, ¿no? Que nos salve de
este problema que tenemos por delante, digamos, ir a una elección de 2 cámaras ahora, sin haber resuelto en su base el problema de la representación política. Y César además habla de otro tema que me parece muy importante, ¿no? Que como no hay organizaciones políticas sólidas, bueno, él no lo dice con esas palabras, sino otras, mejores que las mías, ya él lo puede decir después, o ustedes cuando lean el libro, ¿no? Como no tenemos organizaciones políticas sólidas, ¿no? Cohesionadas, coherentes, bien organizadas, que realmente tengan o nos transmitan la sensación de la posibilidad de una representación. Tampoco observamos, digamos, el esfuerzo de formar a los futuros parlamentarios en el seno de las organizaciones políticas. Eso llevan personas que no tienen la menor idea de lo que es el Parlamento, ¿no? Porque, claro, uno aprende los detalles de los procedimientos parlamentarios, las reglas fundamentales del Parlamento en la práctica, ¿no? Pero el tema institucional yo creo que hay que entenderlo desde antes. ¿Qué cosa es un Parlamento? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿No? O sea, ¿qué significa ser representante? El Parlamento, la función principal del Parlamento no es la legislativa, es la representación política. Claro, uno dice que es una atribución, que no es una función, para mí sigue siendo una función. El Parlamento primero tiene que ser, o sea, tiene que funcionar como una asamblea representativa, es decir, nosotros en alguna medida, ¿no? Y de esta manera, en el sentido de que hay posiciones, ¿no? Políticas diversas, deberíamos sentirnos representados en el Parlamento, o sentir que en esa organización es posible que nosotros tengamos algún tipo de representación de nuestras ideas, de nuestras expectativas, de lo que queremos para nuestro país, para nuestra sociedad, etc. Pero no es así, ¿no? Que el poder legislativo, seguimos con el poder legislativo, ¿no? La representación no es un tema que parezca importante. Creen que el problema de la representación se resuelve con la semana de representación, ¿no? Que es un truco para ganar un poco más, llevarse al bolsillo un poco más de dinero, en fin, entre otras cosas. Entonces, yo creo que esto es importante. Después César trata el tema del diseño y las características del régimen bicameral a partir de 2026, cosas que ustedes ya más o menos han escuchado y saben, ¿no? Por ejemplo, el tema de por ejemplo, hay un ítem acá que se llama las notables ineficiencias del unicameralismo en el periodo 1995-2025. O sea, muchos decían, cuando se pasó al unicameralismo, que el unicameralismo iba a ser mejor, porque el Congreso iba a ser más dinámico, iba a tomar decisiones más rápido, etcétera. Y que al final quedaban las comisiones en el procedimiento legislativo que iban a revisar previamente los proyectos de ley, los iban a estudiar, y que solamente de manera excepcional se iba, digamos, a eximir, ¿no? De este trámite a las proposiciones de ley. Pero a veces, en algún momento, yo creo que ahora hay un poquito más de control quizás en el último tiempo, pero igual van pasando los proyectos de ley pensando que la legislación es primero, ¿no? La primera función y la más importante, y el congresista que no legisla, no propone nuevas leyes, no existe, y no es así. Hay congresistas que pueden dedicarse de manera eficiente y con mucho beneficio para nuestra sociedad al control político, por ejemplo, ¿no? Un buen control político, buenas investigaciones cuando haya que hacerlas, ¿no? Porque aquí todos quieren participar el Congreso, el Ministerio Público, la Contraloría, y estamos hechos, al final no resolvemos el problema. Bueno, después los retos teóricos de la presunta superioridad de la bicameralidad es un tema interesantísimo, el modo como César lo trata también. Solamente como datos, no voy a desarrollar, no, la mayoría de parlamentos del mundo, según los registros de la Unión Interparlamentaria, son unicamerales. No significa eso, son unicamerales. Eso no significa, ¿no?, que el parlamento unicameral necesariamente sea superior. O sea, el problema no está ahí. El problema no está en esa parte del diseño. Pero pero casi todos los parlamentos de los países institucionalmente más sólidos son bicamerales. Y la bicameralidad tiene que ver, o sea, la decisión sobre la unicameralidad y la bicameralidad debería tener que ver con la mejora también de la representación política. Es decir, cómo en este modelo
se representa mejor a la ciudadanía, ¿no? y a su diversidad. Luego trata sobre en general sobre el diseño del bicameralismo aprobado, con las características que ustedes ya más o menos conocen. Después hay otro ítem que es el distinto origen de la representación en el sistema electoral, ¿no? Yo creo que el doctor Lampari se ha referido un poco a eso. En su libro he visto, me parece, en varios ítems que desarrolla este tema también. Y es que ahora resulta que tenemos, bueno, una elección de la Cámara de Diputados por el mecanismo de circunscripción electoral por densidad electoral, o sea, por electores. Y tenemos en el caso del Senado una cosa mixta, por eso hay 5 líneas en el cedulón al que todos nos vamos a enfrentar el próximo 12 de abril, ¿cierto? ¿No? Es decir, una parte, 30 senadores van a ser elegidos por el sistema de distrito nacional único, o distrito nacional, mejor dicho, no distrito nacional único, y los otros 30 por circunscripciones electorales. Entonces, vamos a ver qué va a ocurrir cuando la mayoría de las personas o los ciudadanos se enfrenten al cedulón con esas varias opciones el próximo 12 de abril. Yo creo que cualquier cosa puede salir de ahí, en fin, pero ese es el sistema que está aprobado. Después trata el distinto origen de la representación en el sistema electoral, que tiene que ver con lo que acabo de decir. El esquema general de la bicameralidad aprobada, con estas, bueno, y además en los capítulos de más adelante, la simetría funcional, el desempeño interorgánico del Congreso, el perfil del Senado en el proceso legislativo y en el proceso de control sobre las potestades normativas del presidente de la República, los riesgos generados con la estabilidad política, contra la estabilidad política y la gobernabilidad democrática. Es decir, cómo en este modelo, digamos, que va a empezar a funcionar a partir del 28 de julio, cómo se van a procesar los conflictos, ¿no? Entre, por ejemplo, el Parlamento y el gobierno. El Parlamento y también otros órganos de nuestro conjunto de organismos constitucionalmente autónomos. Pero antes había también señalado otros ítems, otros capítulos que están aquí en esta primera parte del libro, ¿no? Y está el tema de la diferenciación de las funciones entre el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Cómo así en general la Cámara de Diputados es una Cámara de control político de iniciativa legislativa? Y cómo así el Senado es una Cámara de revisión legislativa de control solamente sobre los actos normativos del presidente de la República, que no tiene control político y va a ejercer la función de nombrar o ratificar el nombramiento de los más altos funcionarios del Estado, ¿no es cierto? Y en el procedimiento legislativo, por ejemplo, ya saben ustedes que el Senado hace la revisión y si no está de acuerdo archiva el proyecto, pero también hay un silencio legislativo positivo, ¿no? Dentro de un plazo determinado, si el Senado no se pronuncia, pues el proyecto de ley que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados se envía al Ejecutivo. Después hay una segunda parte que se titula La intervención encubierta que aprueban los ilegítimos e impertinentes reglamentos de cooptación política. Y acá viene todo el tema central del trabajo de César, que precede a, porque el resto del contenido del libro, que lleva más de 250 páginas, son la ley de reforma constitucional. La ley de reforma constitucional que habilita la aprobación de los reglamentos. El reglamento del Congreso de la República, el reglamento del Senado y el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí viene la parte crítica que desarrolla César. Yo creo que gran parte de la obra de César Delgado, por supuesto en sus libros tiene citas, etcétera, pero es creación propia. Desde su primer, no sé si fue su primer libro, pero ¿Qué Parlamento queremos? ¿No? Parlamento del libro con caricaturas, ¿no? Pero claro, si uno, que publicó la editorial Cultural Cusco hace muchos años, que es un gran libro, ¿no? En 1992, que es un gran libro porque salió solo de su cabeza. No, pero es un libro impactante en ese tiempo, ¿no? A todos nos impactó mucho, nos ayudó bastante, nos ayudó de mil maneras, y yo por lo menos lo conservo como algo muy valioso en mi biblioteca. Entonces, y ahí, ¿no? César, por ejemplo, acá nos trata, digamos,
nos traslada un poco esto de la idea de la continuidad institucional. Como en el Perú, que ha tenido pues 12 o 13 constituciones, que a mí me da vergüenza cuando venían visitantes del extranjero al Congreso y yo era director general parlamentario, oficial mayor, y querían ver la sala de las constituciones y presentarles 12 constituciones. Pero hay ciertamente, después me enteré años después que hay países en nuestra región que han tenido más. Yo pensaba que el nuestro era el que tenía más, pero igual tenemos demasiado, ¿no? Pero los reglamentos sobrevivían, ¿no? Los reglamentos tanto de la Cámara, el reglamento de las cámaras legislativas que es de 1953, ¿no? Nosotros, porque yo entré a trabajar a la Cámara de Diputados en 1984, César ya trabajaba ahí, era el director de comisiones de la Cámara de Diputados, y el reglamento de las cámaras legislativas de 1853 era el reglamento de las dos cámaras en conjunto, o sea, el reglamento del Congreso. Se llamaba reglamento de las cámaras legislativas, que tenía pues me acuerdo que tenía un artículo que a mí me parecía muy gracioso, que era sobre dónde debía sentarse el bello sexo. Y así lo usábamos, ¿no? Sí. Ya, después teníamos el reglamento de la Cámara de Diputados, que es un excelente reglamento, y el reglamento del Senado, en el que participó un jurista, bueno, español, que además era letrado de las Cortes Generales Españolas, del Congreso de los Diputados, Fernando Santolaya, ¿no? Ese es el que sacaste tú. No, aquí es otra historia. Él asesoró a la comisión del Senado en su momento que hizo el reglamento del Senado. Luego, sí, como dice César, cuando ya entró en vigencia la Constitución de 1993, se necesitaba un reglamento para el Congreso bicameral. Esa historia yo le he contado varias veces. Unicameral. Unicameral, he dicho. Perdón. Unicameral, ¿no es cierto? Y además para incorporar y regular todas las instituciones relacionadas con el Parlamento que traía la Constitución. Entonces, a este señor curioso, motivado entre otras cosas pues, por las enseñanzas de César, y las recomendaciones de lecturas y demás, pero siempre bajo el esquema del derecho parlamentario español, especialmente de Fernando Santaolalla y otros, porque no había pues muchos libros que leer como hoy, ¿no? Y era difícil conseguirlos, difícil conseguir los reglamentos y demás. Entonces hice el proyecto del reglamento actual, que por supuesto ya no se parece al que hice porque ya ha tenido como 200 modificaciones, creo. Pero más o menos, ¿no? Así. Y después hice otro, también que me contrataron cuando yo no trabajaba en el Congreso para hacer un nuevo reglamento y lo dejé ahí, no sé qué pasó. Y César también hizo uno para el Congreso, ¿cierto? Sí, 2016. El 2016. Pero está bien, o sea, pueden existir esos documentos y han podido existir estos reglamentos que han aprobado como documentos que se han podido entregar al Congreso que se va a elegir para que ellos decidan qué sacan, qué ponen o qué hacen de nuevo, ¿no es cierto? También se ha podido hacer, por ejemplo, hemos podido utilizar otras formas, utilizar en la mayoría de los reglamentos pasados es posible, ¿no? No es difícil tratar de, digamos, ajustar un poco la interpretación y las cosas en buena onda para que se pueda salir adelante con las reglas que ya existen. Pero está bien que, o sea, a mí no me parece mal que existan estos documentos, no solamente podrían haber surgido, digamos, un trabajo que se da en el Congreso, sino también en la academia, en alguna universidad, en algún centro, alguna asociación jurídica que tenga que ver con el derecho constitucional parlamentario, hasta el colegio de abogados, de cualquier lugar. Está bueno que existan, pero que se aprueben no me parece correcto, creo que es un exceso, ¿no? Bueno, y acá en realidad César habla de intervención encubierta, porque es para continuar con lo mismo, ¿no? Es decir, yo ya tengo esto, ya avancé hasta aquí, ahora necesito, digamos, consolidarme, ¿no? En este nuevo modelo y para eso apruebo los reglamentos como a mí me parece que debiera funcionar el siguiente Parlamento. Vamos a ver qué sale de la elección, pero bueno, si sale algo distinto a lo que a mí me gustaría que salga, algo que no tienen que compartir todos ustedes, pues yo veo difícil que estos reglamentos sean profundamente revisados, ¿no? Para que el Congreso funcione de una manera. O sea, es simplemente, a mí me parece, y también lo dice César de alguna manera en el libro, ¿no?
es la prolongación y la ampliación de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Eso es lo que creo que nos viene. Es decir, el Parlamento tal y como lo estamos viendo funcionar ahora con todos sus problemas, pues se va a repetir a partir de 2026 y entonces, o sea, multiplicado por 2. Va a costar más, los procedimientos van a ser más complejos, en la Cámara de Diputados se han previsto 16 comisiones, pero nadie pide que creen más, en el Senado creo que son 7, ¿cierto? 7 comisiones, etcétera, ¿no? Bueno, en los procedimientos, una cosa interesante que sí anda por ahí es que ya no habría leyes declarativas, pero eso lo pueden cambiar de un momento a otro. Ya pueden ampliar el número de miembros de las cámaras con ley orgánica, o sea, si esto se controla, va a ser una fiesta, pero ¿no? Muy grande, sí, un desmadre muy grande, ¿no? Bueno, básicamente es eso. El libro tiene, bueno, en la parte que corresponde al trabajo de César, tiene en la parte final sí, apreciación conclusiva, ¿no? Son 7, realmente son impactantes. Solamente voy a leer la primera para que ustedes vean. Dice: la hipótesis central de este documento es que el acto del Congreso Unicameral del periodo 2021-2026 de aprobar los reglamentos de las cámaras y del Congreso Bicameral es un acto de intervención organizacional y administrativa que viola, lesiona e infringe el principio de autonomía normativa y administrativa que la Constitución le reconoce al Parlamento bicameral, aún no electo ni existente. O sea, y eso es, ¿no? Básicamente, yo realmente felicito este trabajo, creo que es muy oportuno, creo que hay que leer los 2 libros, primero que es sobre elecciones, después este sobre el modelo bicameral, ambos sumamente importantes, ¿no? Y agradezco nuevamente por la invitación de estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Elise, por su intervención y por los comentarios de la obra del doctor Delgado Guembes. Ahora vamos a escuchar las palabras del autor del libro, el doctor César Delgado Guembes, quien nos hablará en esta oportunidad. Adelante. Buenas noches con todos, muchas gracias por su presencia. Igual que lo mencionó previamente José, me siento muy halagado y muy honrado de la concurrencia que ustedes realizan en este momento acá. En especial me siento muy honrado también por la presencia de José, que es una autoridad en materia de derecho electoral en el Perú. Yo creo que él es una de las personas más acuciosas y que con mayor detalle conoce la materia, y él siempre tiene las ideas muy claras, por lo que cuando es necesario también recurro a su ayuda, a su apoyo y a su ilustración para precisar las cosas. No sé si ustedes saben lo que significa la institución para la cual trabaja Silvia, pero Akya en quechua significa la elegida. Entonces, lo que ha hecho José es designar a Silvia como la elegida para que les presente el libro, y ha sido la mejor de las elecciones de José. O sea, los dos han coincidido perfectamente. Me siento, decía, muy honrado y muy halagado por su presencia, pero esta no es una afirmación protocolar, porque la naturaleza del halago que siento con la presencia efectiva de ustedes es porque me siento efectivamente acompañado por ustedes, y acompañado desde mi infancia, porque está mi prima. Está mi amigo Pepe Villacaba, no sé si ustedes saben, pero Pepe Villacaba es campeón internacional de ping-pong y es de mi promoción del colegio. Pero aparte de la presencia de los que nacimos en los años 50, nos vamos acercando. Pepe es de los años 60, y así podría mencionar también la compañía de mucha gente con la que me fui vinculando a lo largo de mi trayectoria, fundamentalmente profesional. Entre ellos tengo que mencionarlo a nuestro querido amigo Samuel Abad, que lo conocí en los años 80 cuando él estaba haciendo su tesis y sobre el amparo, que es el tema que lo tenía obsesionado en esa época, de la misma manera que tenía un compañero en la universidad
que hizo un tratado brillante sobre el acto jurídico, mi amigo Lalo Taboada, que falleció de cáncer al cerebro. Eso fue en la Universidad Católica. Pero progresivamente mi vida luego de la universidad, comencé a trabajar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y también están presentes amigos de la Cámara de Diputados, Eric Reategui, Luchito Ganosa, que fueron parte de las experiencias que nosotros pasamos cuando ocurrió el golpe del 92 y sufrimos en carne propia, luchamos por lo que creímos en ese momento, nos opusimos a lo que significaba el golpe de Estado, que para muy pocas personas eso le representaba algo valioso, porque para la mayoría lo que hizo Fujimori era elogiable. Podría ser que haya algo elogiable, yo no lo niego, pero había una clara violación de ciertos principios en los cuales nosotros creíamos, y esa violación supuso que termináramos en algún caso expectorados de la Cámara de Diputados, que no se nos reconociera los derechos a los que habíamos tenido acceso mediante concurso. Roberto Ramírez del Villar, en ese entonces presidente de la Cámara de Diputados por el Partido Popular Cristiano, organizó un concurso donde los miembros de esa mesa estaba, por ejemplo, Óscar Urbiola, estaba López Terese, estaba Pascual Arugata Cuadrita, estaba el señor Quintanilla. Era una mesa plural, organizaron un concurso y como consecuencia de ese concurso, los que ganamos el concurso accedimos a ciertos puestos. A mí me correspondió ser suboficial mayor de la Cámara de Diputados. Y también estuvieron los viejos oficiales mayores de las cámaras en el concurso. También el señor Sotelo, había sido en ese momento, era oficial mayor ad honorem. Él era uno de los que nos evaluó para poder acceder. Y Pepe concursó también. Pepe también concursó, no ganó, pero No vale nada. Pero o sea, a lo que me estoy refiriendo, a que es parte de nuestra historia. Y la razón por la cual hago referencia a la historia es porque posteriormente viene obviamente el Congreso Unicameral y uno va desarrollando amistades, va desarrollando vínculos. Y tengo, por ejemplo, acá mis amigos, los últimos amigos que he tenido del trabajo, está toda la mancha de relatoría y agenda. Está Anabel Dávila, está Erika Cox, está Silvia, está Carlitos Castañeda, el Guamantango, José Santillán y José Pepe. Entonces, además, la época en la que estuve en comisiones, acá está nuestra amiga Juliana Lavarello y está J-Lo. Bueno, hago esta referencia de carácter personal porque en realidad el trabajar en el Congreso es mucho más allá de estar vinculado a las normas o a los reglamentos. Si uno no se involucra, si uno no hace que lo que uno hace sea parte de su propia vida y lo sienta como propio, lamentablemente no vas a aprender un carajo. Es la verdad, es la verdad. Entonces, nosotros vivimos y sufrimos lo que está pasando, pero más allá de vivir y sufrir de manera personal, vivencial, pasional, lo que hacemos, y además los maltratos por los que uno tiene que pasar, que a la larga nos terminan enseñando tremendamente, nos terminan enseñando qué es la vida, qué es el ser humano, cómo las ambiciones de mierda que tiene la gente no sirven para un carajo, porque terminan alimentando sus propios intereses personales y al país no le dejan ni mierda. Esa es la pura verdad. A mí ya me conocen porque me dicen que soy loco y cuando trabajé en diputados me decían murdo. Por los, ¿cómo se llama? Los magníficos. Aunque yo de magnífico no tenía nada, pero tenía cosas raras, ¿no? Entonces, estas cosas que digo de carácter personal creo que son importantes porque así como uno presenta una obra, uno tiene que agradecer también a las personas con las cuales uno está vinculado. En este momento ustedes están acá por una razón personal, porque les preocupa el tema y porque algo creen que se pueden llevar de estar presentes acá en lugar de estar en una cafetería o en un cine o en cualquier otro sitio disfrutando el momento, simplemente rascándose la panza y no haciendo nada. También podría ser. O si no se quiere rascar otra cosa también. Pero el asunto concreto es que Pepe decía que este es uno de los
pocos libros en los que he escrito poco, pero creo que debo explicar por qué. Porque en realidad, desde que me jubilé en diciembre del año 2019, yo había postergado por mucho tiempo la realización de mi vocación personal. Yo nunca quise estudiar Derecho. Tuve que estudiar Derecho porque mi papá me dijo: no puedes estar todo el tiempo metido en filosofía, literatura. Bueno, me metí en Derecho, pues. Y de ahí salió que me presentaron la oportunidad de trabajar en el Congreso, postulé, gané el concurso en el año 1980, el 13 de julio de 1980 fue mi primer día en la Cámara de Diputados, y desde entonces he estado trabajando en eso, pero eso significó que me apartara de mi vocación personal, y mi vocación siempre había sido la literatura. Entonces, desde el año 2020 he empezado a publicar mis libros de poesía. Me llama un día Pedro Grandes, o me escribe por WhatsApp, y me dice: ¿por qué no escribe usted algo sobre los reglamentos de la bicameralidad? Yo casi me espanto, porque sinceramente me parecía que era un horror que se haya cumplido con una actitud, digamos que a veces se me salen las censuras, pero voy a contenerme un poco, con una labor que era sinceramente vergonzosa por el Congreso. A mí me llamaron efectivamente para que colaborara con la Comisión de Constitución. Yo me negué, le dije: eso no puede ser, ustedes no pueden hacer ese reglamento, primero porque ya existe un reglamento para diputados y para el Senado, y en segundo lugar porque eso significaría que les están imponiendo a las cámaras algo que las cámaras ni siquiera existen, no saben lo que quieren, y tienen un reglamento por los cuales tienen que empezar. Esa es la realidad. Bueno, para decirlo de una manera elegante, defecaron en el comentario que yo hice. Eso fue lo que pasó, porque les expliqué con lujo de detalles a los asesores que eso no podía ser y que existían los reglamentos. Como obviamente todo el mundo cree en el Perú que es la mamá de Tarzán, o que es la última chupada de mango, creyeron que ellos debían darles el reglamento a los pobrecitos próximos representantes del Perú. Les expliqué que esa no era la situación, porque si son representantes, algo tienen que tener en la cabeza como para darse cuenta cómo deben organizarse. Pueden leer el reglamento del año 1980. Y les expliqué también que con ese viejo reglamento de 1853 y la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos de 1868, se aplicaban todos los procesos de juicios políticos en el Perú a partir del siglo XIX, y esas mismas normas han regido en el Perú hasta el año 1988 para la Cámara de Diputados, y para el Senado hasta el primer reglamento que se dictó el Senado a sí mismo, que fue en el año 1946. Yo todavía no había nacido, por si acaso, pero sí sé que ese fue el primer reglamento y luego se fueron modificando hasta el último, que fue de el año 1988, cuando era presidente el señor, ya me olvidé quién era, un aprista era. Bueno, él era el presidente del Senado, y ese es el reglamento que rigió hasta el año 1992 con el golpe de Estado. Entonces, la pregunta era: ¿cómo así los sucesivos periodos constitucionales, con los cambios de constituciones? Estamos hablando del reglamento de 1853. Eso quiere decir que después del año 1853 han habido varias constituciones y varios distintos parlamentos. Por ejemplo, 1856, la Constitución de Castilla, la Constitución liberal. 1860, la Constitución de Castilla, también conservadora, que rigió hasta el año 1867, cuando brevemente hubo un Congreso bicameral. Todos esos congresos, con una nueva Constitución, se rigieron por el mismo reglamento de 1853, cuyo origen, y eso es importante tenerlo presente, es el reglamento de 1822, que creó José de Luna Pizarro, porque él había sido el asesor de Morales Duárez en la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, fíjense de lo que estamos hablando. El reglamento de 1853 tiene como base la Constitución de Cádiz del año 1812, y eso se ha venido arrastrando en el Perú todo el siglo XIX, y además
1919, la Constitución de 1919, se rigieron también por el reglamento de 1853. Pasa, 1933, los constituyentes, luego de que concluyó su periodo, inician el proceso regular, el Congreso Bicameral del año 1936, con Benavides, y se rigen por el reglamento de 1853. Un paso más, viene la Asamblea Constituyente con la famosa creación del voto preferencial a cargo del patrocinio de Francisco Morales Bermúdez, el año 1978, y en el año 1980 el Congreso Bicameral. ¿Con qué reglamento comienza a funcionar? Con el de 1853. ¿Y quiénes lo hacían funcionar? Los que conocían lo que decía el reglamento, pues, los funcionarios del Congreso. Cuando yo llego recién salido de la universidad a la Cámara de Diputados el 13 de julio de 1980, el primer documento que yo recibo es el reglamento de 1853, que tuve que leérmelo y luego preguntarle al señor Sotelo, al señor Chacón, cómo debía interpretarse tal cosa, cómo tal otra. Y fíjense que era un reglamento que había regido lo último, a la Constitución del año 1933. Estábamos en la de 1980, tremendos cambios que se hizo con la Constitución del año 1980 frente a la Constitución del año 1933, y me van a decir que ese viejo reglamento, ese añejo reglamento no podía servir. Estuvo sirviendo muy bien y le sirvió a todos, ¿hasta cuándo? Hasta el año 1988, cuando una comisión, entre otros integrada por Chirino Soto, por León de Vivero, por Ramírez del Villar, prepararon el reglamento de 1988. Miren ustedes la comparación del tipo de gente que prepara ese reglamento de 1988 con los pichiruchis que están tratando de darles el reglamento al próximo Congreso, valiéndose de mecanismos de ablandamiento. Los mecanismos de ablandamiento todos los conocemos. ¿Cuáles son? Para empezar, el sueldo que les han dado a todos los trabajadores, pues, para que calladito en la boca ajusten el potito, no digan nada y avancen con el reglamento, explicándoles a los propios congresistas que vengan a partir del año 2026 que el reglamento que tienen que aplicar es el nuevo, porque ahí dice en el reglamento que empieza a regir con las nuevas elecciones del año 2026. Entonces, si eso dice el reglamento, ¿cómo usted se va a oponer a un reglamento que está vigente? Bueno, esa es la trampita. Por eso es que digo que es un mecanismo de cooptación y es un mecanismo de ablandamiento. Ablandamiento porque a todo el mundo le está pasando el billete para que no digan nada y para que se alineen con lo que quiera que diga el oficial mayor que estará a cargo de la transición. Y obviamente el oficial mayor a cargo de la transición no va a poderles decir, oiga, ¿ha leído usted el artículo de Delgado Guembes sobre estos reglamentos que no sirven para nada? ¿Quién le va a decir eso? No va a ser posible, ¿no? Entonces, obviamente, todo el personal se va a tener que alinear con lo que quiera que diga el oficial mayor y el director general parlamentario, si es que no ocurre que el director general parlamentario gana su curul en Ucayali por el partido de Keiko. Pero aparte de eso, tienen ustedes que de los 80 puestos de los más altos funcionarios del Congreso, de los 80 puestos, por lo menos 60, si no 70, son funcionarios que han sido designados por la actual mesa directiva. Entonces, si toda la plana mayor del Congreso es designada por quienes ahora están en la mesa directiva, y es la mesa directiva la que está más interesada en el continuismo, me van a decir que esta gente, los altos funcionarios, no van a apoyar esas maniobras para el continuismo, fuera de que hay otros problemas normativos muy serios, muy serios. Yo he mencionado varias veces cuando me lo han preguntado que ahora estamos en un régimen unicameral todavía, pero cuando pasemos a la bicameralidad, ¿cuál va a ser la realidad? La realidad va a ser que nosotros vamos a tener un Congreso bicameral desde el punto de vista nominal. Ese será un Congreso nominalmente bicameral, nominalmente, es decir, de nombre, nada más. ¿Por qué? Porque el poder central, no digo que la Cámara de Diputados no lo tenga, pero el poder central lo va a tener el Senado. ¿Por qué? Porque todo el poder legislativo de la Cámara de Diputados puede ser modificado y puede ser archivado por el Senado.
los diputados pueden preparar las normas que les venga en gana. Esas normas pasan al Senado. El Senado las va a modificar y con lo que modifique el Senado, sin intervención de diputados, se va directamente al Poder Ejecutivo para que promulgue u observe. Entonces, ¿para qué sirve la Cámara de Diputados si no va a ser como para que el hijito menor tenga ahí su juguete, que se entretenga, a ver, pon lo que quieras, pelotudo, en tu norma, luego yo me haré cargo de ti? Entonces, el Senado va a tener poder de control, sobre diputados. Pero además de eso, el Senado va, como mencionó Pepe, va a tener control sobre el uso de las potestades normativas del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, si el Poder Ejecutivo dicta decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados internacionales ejecutivos o aprueba regímenes de excepción, todas esas normas van a poder ser controladas por el Senado. ¿Quién va a gobernar el Perú desde el punto de vista legislativo? El Senado, pues. Por eso también puede archivarlas. Ese es el poder que tiene el Senado. Entonces, ¿por qué preocuparnos quién va a ser presidente de la República? Mejor preocupémonos de ver quién miércoles va a estar en el Senado. Acá está el señor Pérez Ludio, que por ejemplo, yo no es que sea propaganda, pero por lo menos es una persona que está compitiendo en estas elecciones por unidad nacional y que se ha interesado. Quisiera que alguien levantara la mano si yo no conozco a alguna otra persona que haya venido, que sea candidato. Nadie, ¿no? Bueno, te das cuenta. Entonces, eso demuestra una cosa muy importante, que es de lo que trata el libro. La razón por la cual se ha apelado al bicameralismo es una estupidez, porque puede ser que efectivamente la bicameralidad pueda ser mejor, siempre y cuando antes hayamos superado y reparado los errores de representación que actualmente tiene este unicameralismo. Y el principal problema de la falta de representación que tenemos en el Perú es la incompetencia que tienen quienes ocupan esos puestos. Y esa responsabilidad quienes la tienen son los putos partidos políticos. Mientras que los partidos políticos no se preocupen seriamente de ponernos un menú de gente capacitada con un perfil que cumpla el perfil del puesto. Pues, miren ustedes, ¿cuántas personas entre ustedes tienen experiencia en competencias para ocupar un puesto? Lo primero que le hagan, el perfil del puesto es tal, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué partido tiene perfil de puestos sobre sus candidatos para diputados o para el Senado? ¿Se han preocupado de definir cuál debe ser el perfil del puesto? Mi cuñado Marcial tiene experiencia, ha estudiado en Centro y él conoce de este tipo de cosas. Y que no sé si me equivoco, tú me corriges. En cualquier empresa tú tienes que postular a un puesto si es que cumples con el perfil. Cumples con el perfil, bacán, entras y te pagan por el perfil. Pero si no tienes un perfil, ¿de qué estamos hablando? Obviamente es un problema de la democracia. ¿Por qué? Porque en la democracia tú no puedes discriminar a nadie. Todos deben tener derecho a acceder a un puesto político. Todos podemos hacerlo. Por eso es que existen los partidos políticos. Porque los partidos políticos son dos cosas: filtro y escuela. Los partidos políticos son los que deben filtrar y son los que deben generar escuela entre sus militantes, empezando por que distingan cuál es su doctrina, para que después no vayan por ahí disparatados, que sean tránsfugas cuando llegan al Congreso. No estoy de acuerdo, y me largo a otro lado. Y eso es lo que va mellando la calidad de nuestro régimen representativo, democrático y político. Por eso es el primer requisito del perfil de puestos, que se conozca la doctrina del partido. Segundo, que se conozca la Constitución, pues, y no que vengas a leerla cuando ya fuiste elegido. Hay mucha gente que no sabe qué cosa dice la Constitución, pero ya están postulando. O, bueno, otra cosa, el reglamento, que conozcan gestión pública, cómo se contrata, qué cosas puedes contratar, qué cosas no puedes contratar, a quién puedes contratar. La conchudez más grande que pueden tener son las contrataciones del famoso personal de confianza. Yo contrato al personal de confianza que a mí me parece. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para ocuparme de todo. Por favor, a mí que me vengan con estupideces. Yo he trabajado en diputados y he conocido cómo funcionaba el Senado entre el 80 y por lo menos el 88.
hasta el 88, ningún diputado, ningún senador tenía ningún personal de confianza. Solo tenían al personal del servicio parlamentario. Entonces, ¿qué ha pasado en el Perú? Que de repente, desde el año 1988, los congresistas, los diputados, los senadores ya no saben qué hacer. Tienen que pedir a un tercero que les haga sus cositas. ¿Y de dónde salen esas personas? De la nada, pues, porque ¿dónde encuentras a gente de la calle que conozca cómo se hacen las cosas en casa? No las encuentras. Entonces terminas improvisando a gente que luego termina aprendiendo cómo se hacen las cosas. Pero ya ustedes están viendo que entre las cosas que aprenden también hay el arte de la pedicuria, ¿no? Hay unos que limpian zapatos, que compran pollos, que pasean a los perros. Eso es lo que aprenden cuando se elige como personal de confianza a quien no debe ser personal de confianza. Y esa es plata de que el Estado le está dando a los congresistas para que hagan algo distinto a lo que vienen haciendo. Lamentablemente son muy pocos los congresistas que efectivamente saben elegir mejor a ese personal, lo eligen y que les sirve. Bueno, yo creo que ya se está pasando la hora, pero hay un tema que me parece muy importante y que creo que es trascendente. Más allá de que estemos ante una situación entrópica, es decir, estamos en una situación que nos induce al caos. Tenemos que seguir creyendo en el Perú, más allá de las afecciones entrópicas de nuestro sistema político. La entropía supone que hay niveles de caos, de desorden, donde las premisas de la ilustración, del orden, de la estabilidad, de la seguridad, de la predecibilidad, se van a la misma ñoña, porque también otra palabra un poco más gruesa para decir exactamente lo mismo. Se van a la ñoña. ¿Por qué? Porque en la democracia tiene que prevalecer un principio central. ¿Cuál? La diferencia y la pluralidad. Cuando entra la diferencia y la pluralidad y se meten a trompicones, casi como lo hizo Salvador del Solar en septiembre del año 2019, cuando se metió al Congreso para presentar su cuestión de confianza, igualito. En el sistema democrático, la pluralidad se nos mete por las ventanas. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Yo recuerdo mucho cuando, me parece que en julio del año 2003, Pepe Barba, que había recibido un tratamiento de cáncer al cerebro, si no me equivoco, le dan el uso de la palabra, le dan la bienvenida, me parece que el señor Henry Piz o Carlos Ferrero, uno de los dos. Él agradece la bienvenida que le habían dado y dice que él no le daba la razón a las personas que sostenían que el Congreso peruano no era representativo, porque en ese momento él podía decir que ese Congreso del cual él era parte era más representativo que nunca. Y ahora estamos en lo mismo, porque, aunque suene un poco grueso lo que voy a decir, pero es la pura verdad. Si tú tienes un pueblo de mierda, vas a tener representantes de mierda, y eso es lo que tenemos. Si no lo queremos, tenemos que conseguir más ciudadanía. ¿Y la ciudadanía cómo se consigue? Con valores. Y eso tiene que enseñarse en las casas, en los colegios, en todas partes. Lamentablemente, uno de los grandes ausentes en el proceso de formación de ciudadanía también es el partido político. ¿Por qué? Porque si sigues teniendo ese tipo de ciudadanía o de no ciudadanía que tenemos, los partidos son filtro. Deben filtrar entre la basura que puede llegar al Congreso a los que tengan mayor capacidad y competencias para cumplir con el perfil representativo. Ese es su rol, filtro. Pero además de filtro, por eso mismo, escuela. Tienen que tener ideas claras. Miren, los partidos políticos, y eso está en el libro por si acaso, deben tener una malla curricular, igualito que en la universidad. Si tú quieres tener un perfil de egresado con ciertas características, en la Universidad Católica nos exigen que dentro de la malla curricular, tu curso, el curso que tú dictas en la universidad, se alinee con esa malla curricular, de manera que tú utilices los objetivos de la institución para que tu curso aproveche, apoye y ayude a conseguir el perfil de egresado. Los partidos tienen que asegurarse que las personas que van a postular como menú ante la ciudadanía cumplan con ese perfil de egresado del partido político, para que la ciudadanía tenga un menú decente entre el cual elegir. Ahora tenemos
mejor ya no seguir, porque estamos sinceramente, es demasiado. Es que de verdad que da pena, da vergüenza, da pena y da vergüenza. Y el peruano que no sienta vergüenza y no sienta pena del espectáculo que estamos viendo ahora, con los debates de porquería que tenemos, que puede ser que les hayan dado poco tiempo, no importa, pero hay muy pocas personas que destacan, y esas personas que están destacando, lamentablemente no están en la punta de las encuestas, lamentablemente. Entonces, eso es lo que creo que puedo decir, y que les aproveche la lectura, que diré algo más para poder justificar que el texto haya sido corto. Pero yo no es una crítica, al contrario, es un elogio. ¿Y cómo has podido condensar en un espacio tan todo lo que hay? Por ejemplo, la malla curricular está completa en la central. Cosas así, ¿no? Pero es que tengo que explicar. ¿Por qué? Pues porque el día 9 de enero se comunica conmigo Pedro Grandes y me dice que escriba. Yo le dije, no puedo escribir sobre eso. Digo, pero al contrario, lo que usted tiene que hacer es denunciar lo que tiene que denunciar. Hágalo. Bueno, yo les decía que estaba cumpliendo con mi vocación de la literatura y sigo escribiendo un poemario que espero terminarlo en 2 o 3 semanas más. Es un poemario que nadie lee y que obviamente yo ni siquiera lo he presentado. Yo lo que hago es escribir porque es un mandato interno que tengo y se acabó. Bueno, le dije, estoy escribiendo mi poemario, ¿me vas a jorobar con esto? Por favor, doctor, recapacite, piense. Bueno, lo hice y suspendí la escritura de mi poemario entre el viernes 9 de enero y el sábado 17 de enero. En una puta semana terminé esos 76. Por eso es que pude hacerlo, porque tenía que comprimir mi tiempo si no dejaba de escribir lo que tengo que seguir escribiendo. Esa es mi realidad. Bueno, no ha sido una presentación de lo más ortodoxa desde el punto de vista político, pero creo que es parte, y tampoco show, no pretendo hacer show, sino compartir con ustedes lo que uno viene sintiendo y por qué es que uno llega a escribir lo que uno escribe, desde dónde sale. La pregunta es ¿desde dónde sale lo que uno escribe? Yo no lo escribo de la cabeza, lo escribo desde el cuerpo. Mi cuerpo se enferma cuando ve tanta mierda junta. Esa es la realidad. Bueno, muchas gracias.